Saludos para todos y cada uno de ustedes. Es grato poder disponernos para recibir la bendición de Dios, la bendición de su palabra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Él es quien nos habla, Él es quien nos bendice, nos sustenta. Amén. Por su poder y por su palabra maravillosa. Así que saludo cristiano para todos y cada uno de ustedes. Siempre seguirá siendo, como dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, para que abran su Biblia en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Gloria al Señor Jesús, en el capítulo número 15 y el verso número 10. Solamente voy a leer la mitad del texto que dice así. Primera de Corintios, capítulo 15, verso número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Vamos a predicar en esta hora bajo el tema por su gracia. Amén. Por su gracia. Oremos. Señor Jesucristo, Dios del cielo, tú eres santo. Aquí estamos delante de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, instrúyenos, guíanos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, conforme a tu bendición, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, a todas las personas, Señor, que están ahí frente a esta pantalla. Ayúdales, Señor Jesús, y usa mis labios, mi mente. Dame gracia, unción y autoridad, oh Cristo bendito, para que esta palabra sea predicada con unción y con sabiduría, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Por su gracia. Amén. Por su gracia. Qué bueno, hermanos, es saber que lo que somos, lo que tenemos, es por nuestro Dios. Usted se ha preguntado qué sería de su vida si usted no hubiera conocido a Dios. ¿Qué sería de usted si usted nunca hubiera creído al Evangelio? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Con quién? Si es que estaríamos. Porque también es posible que muchos de nosotros hubiésemos muerto ya, ¿cierto? El Señor no solamente ha sanado nuestras enfermedades, sino que nos ha librado de peligros, nos ha librado de la muerte. ¿Cuántas veces lo habrá librado el Señor a uno de cosas que uno hasta ni siquiera uno mismo se da cuenta? Y otras ocasiones y otros momentos en los que uno sí es consciente de que Dios le ha guardado. Lo que Dios ha hecho con nosotros, donde nos tiene, nuestra familia, ¿cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces yo entiendo, hermanos, en varias maneras, de varias formas, la gracia del Señor. La Biblia habla de la multiforme sabiduría de Dios y también nos está enseñando que la gracia de Dios tiene diferentes formas, ¿cierto? Y actúa en la vida de las personas
de diferente manera. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero todos sabemos qué es la gracia. La gracia es un regalo, es un don, ¿cierto? Es algo que Dios le ha dado al ser humano de una manera gratuita, aunque el ser humano no la merece, no la merecíamos, no la merecemos. No hay ninguna persona que pueda presentarse delante de Dios a exigir nada. Si nosotros le pedimos algo a Dios es porque Él nos dice, pídanme, que yo les quiero dar, ¿cierto? Pero no porque Dios esté obligado a darnos nada, ni a explicarnos nada, ni a hacer nada con nosotros. Dios tampoco nos necesita a nosotros para nada. Si nosotros le servimos en algo a Dios, es porque Él simplemente nos quiere dar la honra de que le sirvamos. Pero para Dios hacer lo que Él quiera hacer, no nos necesita a nosotros. Él tiene quien le sirva. Y si no hubiese en este mundo nadie que le sirviera a Dios, pues Él se vale por sí mismo, ¿cierto? Él no está obligado a darnos explicaciones de nada. Yo me pongo a pensar en Job, las cosas por las que Job pasó, ¿cierto? La manera como sus amigos lo acusaron, lo señalaron, lo acusaron de pecador, cómo su esposa se volvió incrédula y su esposa dejó a un lado la fe y dejó a un lado el temor de Dios y le dice a su esposo que más bien maldiga a Dios y se muera, porque lo único que le estaba faltando a Job para morirse era maldecir a Dios. Si Job hubiera dicho o pronunciado palabra de blasfemia o de maledicencia en contra de Dios, pues eso era lo único que le estaba faltando para morirse, ¿cierto? Y eso fue lo que la esposa le dijo, aún retienes tu integridad, todavía tienes fe, todavía estás esperando en ese Dios, mira cómo estás. Yo me pongo a pensar, hermano, en todos aquellos hermanos y en todas aquellas personas que están pasando por situaciones tan difíciles, ¿cierto? Familias enteras muriendo en un hospital o en la propia casa. Y personas por las que de pronto se ha orado tanto y tanta gente ha orado y aún así el Señor decide llevárselos. Todas esas familias que están pensando, que están sintiendo. ¿Será que están dejando a un lado la fe? ¿A dónde va a parar su corazón, su conciencia? Pero la gracia del Señor sigue siendo abundante con nosotros. Para Abraham, para Job, no hubo una explicación. Simplemente Dios hizo lo que hizo, Él tenía sus razones. Y ahora nosotros entendemos las razones que Dios tenía para hacer lo que hizo con Job. Pero Job, en su corazón, seguramente, tal vez al final de sus días pudo comprender y pudo entender. Pero cuando estaba en medio de esa situación, Job no entendió, Job no sabía lo que le estaba sucediendo ni por qué, si era un castigo, si era una reprensión, qué era lo que estaba sucediendo, si Dios lo había abandonado. Pero la Biblia dice que con todo eso Job se mantuvo en la fe, en la presencia de Dios. Y finalmente dijo, bueno, aunque Dios me mate, en Él esperaré. Aunque Él me quite la vida, en Él esperaré. Y dijo, y recibiré de Dios lo bueno y no vaya a recibir lo malo. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, con frío, enfermo, cansado, solo? Porque una de las cosas que más llevó a la depresión de Pablo fue el sentirse solo,
el sentir que sus amigos, que sus compañeros, que sus conocidos, a tanta gente que él les sirvió, tanta gente que él ganó para el evangelio, tanta gente por la que él oró y fueron sanos, recibieron la salvación, lo abandonaron y él ahora solo en una cárcel, sabiendo que estaba sentenciado a morir. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo? ¿Qué sentiría en medio de todo eso? Y ahora Pablo le dice a los corintios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo ni siquiera se está refiriendo a lo que él pudo haber tenido o lo que tenía. Él no dijo, por la gracia de Dios tengo lo que tengo, no. Él está diciendo, soy lo que soy. Porque Pablo entendía que lo más importante es lo que se es y no lo que se tiene. Porque lo que se tiene hoy, mañana seguramente ya no se tendrá. Porque los bienes de esta tierra son efímeros. Los bienes de esta tierra son pasajeros. La familia es pasajera. Nosotros tenemos a nuestros padres solo por un tiempo. Nosotros tenemos a nuestros hijos solo por un tiempo. Nosotros tenemos a nuestros pastores solo por un tiempo. Nosotros tenemos una congregación solo por un tiempo. Nosotros tenemos la salud solo por un tiempo. Todo en esta vida es temporal, todo. No hay nada en esta vida que no sea temporal. Lo único que permanece para siempre en nuestra vida es la gracia del Señor, es la misericordia de Dios. Pablo seguramente entendió eso allá en esa cárcel donde estaba y entonces él finalmente le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. Él ya sabía que se iba a morir. He acabado mi carrera. Solo espero que el Señor me lleve y sé que hay una corona de justicia reservada para mí. En medio de las circunstancias en las que Pablo estaba en esa cárcel, enfermo, anciano, con frío, solo, él sabía que lo único en lo que él podía esperar era en la gracia del Señor, porque no había más nada que esperar. Y ya sabía que iba a morir y que su muerte no iba a ser sencilla. Su muerte iba a ser trágica. Entonces de pronto uno se pone a pensar en la manera como murió este pastor esta semana. Ese accidente tan trágico. Yo me imagino qué pensaría su esposa cuando salió, escuchó el escándalo afuera y se asomó a la puerta del balcón y vio a su esposo ahí. ¿Qué sentiría esa mujer? ¿Cómo estará ella ahora? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? Debemos orar por ella para que su fe no le falte. Pero así como Dios permitió que el apóstol Pablo lo decapitaran, así Dios entonces obró sanidad en la vida de otros muchos. Así como Dios permitió que el apóstol Pedro muriera crucificado también, guardó al apóstol Juan y lo llevó hasta que muriera de anciano. Lo mismo a Santiago. Así como Dios permitió que a Isaías lo aserraran, muriera aserrado, así Dios libró a otros y guardó a otros. Él es Dios, hermano. Y lo que somos, lo somos por su gracia. Y como dijo Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Bendito el nombre del Señor. Tantas formas de la gracia del Señor. Mire como murió el apóstol Pablo, pero mire uno también la vida de Abraham. Abraham, desde que Dios lo llamó, no le vino sino bendición y prosperidad y riquezas y abundancia, hijos por doquier.
porque Abraham se llenó de hijos, tuvo varias mujeres. Después de que murió su esposa, dice la Biblia que ahí fue donde Abraham tuvo hijos y tuvo varias esposas también. Y murió de anciano, murió viejo y no, parece que no le dolía una muela a Abraham. ¿Por qué Dios hace eso con una persona y hace cosas con otras? Pero es que esa es la gracia de Dios. Ahí es donde Dios nos demuestra, es que yo soy Dios y yo hago lo que quiero. Y yo a cada cual le doy no lo que se merece, sino lo que yo quiero. Porque si pensáramos que Dios nos da a cada uno lo que nos merecemos, pues apague y vamos, ¿qué nos merecemos nosotros? No nos merecemos absolutamente nada. Mire que el apóstol Pablo decía que él, de todos los discípulos del Señor, era el más pequeño. Dice, yo soy como un abortivo delante de ustedes. Yo aquí soy el más pequeño, el último que llegué. Entonces se consideraba el más pequeño de los servidores del Señor, pero de los pecadores, dijo, de los cuales yo soy el primero. Entre los pecadores se consideró el más pecador y entre los servidores de Dios se consideró el más pequeño. Ven el concepto y la convicción que el apóstol Pablo tenía de su Dios y tenía de la verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios nos ha llamado a todos y a todos nos ha extendido su gracia y de varias maneras ha tratado Dios con las personas, ¿cierto? Imagínense, Dios decidir llevarse a un pastor, muchacho de 32 años, con toda la fuerza, con toda la vitalidad, con toda la visión, con todas las ganas. ¿Usted imagina el futuro de ese muchacho si se hubiera guardado en Dios? ¿Cuántas cosas podía haber llegado a ser? Tremendo misionero, ¿qué sabemos? Un directivo de la iglesia, tantas cosas. Un gran predicador. Pero Dios no, yo me lo quiero llevar y ya. ¿Y quién le pide cuentas a Dios? ¿Quién lo cuestiona? ¿Quién pone a Dios en tela de juicio? Cuando el ser humano pone a Dios en tela de juicio, ¿sabe qué hace Dios? Dios se ríe. Cuando la gente habla mal de Dios y lo acusan y lo señalan, ¿sabe qué hace Dios? Dios se ríe, hermano. Dios se ríe porque es que Dios no necesita darle cuenta a nadie ni explicarle nada a nadie. Él hace lo que quiere y ya, porque Él es Dios y listo. Y se acabó. Entonces cuando la gente cuestiona a Dios le da risa, porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo el Padre, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo el Salvador. Este mundo se puede acabar, todos nosotros podemos darle la espalda a Dios y Dios no se va, Él sigue siendo Dios. Porque Él es Rey, porque Él es soberano, pero sigue siendo bueno. Y su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le aman. Yo pienso, hermanos, en la gracia de Dios, en todo lo que Él ha hecho con nosotros, solamente porque le plació. No porque esté obligado a nada. Es que, ¿qué obligación tiene Dios contigo? ¿Qué obligación tiene Dios conmigo? Absolutamente ninguna obligación. Dios lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará, hermano, perdóneme la expresión, lo ha hecho, lo hace y lo hará porque le dio la gana, porque le plació, simplemente por gracia, por amor. Y yo me pongo a pensar, hermano, yo era un pecador, hundido en el mundo, sin Dios, sin ley, con otros sueños, con otros propósitos, con otros anhelos, sumido en el pecado, en la maldad, con gente mala. Todos mis amigos murieron. Toda esa gente ya está, hermano, enterrada hace mucho tiempo.
Pero en medio de todo eso, Dios me llamó. Dios me llamó, hermano, para perdonarme. Yo pienso, Señor, pero ¿qué necesidad tenía usted de perdonarme a mí? ¿Qué lo movió a usted a hacer eso para que yo fuera perdonado? Dios me llamó a perdonarme, hermano. Para que yo dejara de ser un pecador. Para librarme de la muerte. Me llamó para librarme de la condenación. ¿Por qué no llamó a otras personas? Y entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, en el rey David. ¿Por qué Dios lo escogió a él y por qué no escogió a sus 7 hermanos? Si entre sus hermanos había gente más preparada, más guerreros, más valientes seguramente, más estudiados, más intelectuales, mayores que él, con más experiencia, en fin, con una cantidad de características que hacían que seguramente David fuera insignificante, porque hasta el propio Isaí menospreció a su hijo. Cuando el profeta había visto ya los 7 hijos de Isaí, le dijo, bueno, ¿y no tienes otro hijo? Pues yo que te dijera, hombre, pues no, pues que no creo, es que si ninguno de estos le sirvió, no, pues yo no creo que ese peladito que tengo por allá cuidando una oveja, ese niño que necio por allá molestando, inquieto, seguramente no le vio nada a su propio hijo, pero Dios sí le vio. Yo me pregunto, ¿y qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en ti, hermano? ¿Qué vio Dios en ti? Simplemente usted era un pecador. Vea, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles y yo era el perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a los hermanos, yo los mataba y cuando no los mataba los echaba a la cárcel. Yo era lo peor, pero Dios me llamó y me quiso perdonar. Dios me llamó, me reveló su nombre, me mostró la salvación. Me dijo que lo siguiera, que me iba a transformar, que me iba a cambiar, que iba a hacer una cantidad de cosas conmigo, que me iba a sostener, que me iba a librar, que iba a estar conmigo, que iba a ser mi Dios, que iba a ser mi Padre. Así como Dios le prometió a Abraham, así como Dios le prometió a Isaac, como Dios le prometió a Jacob, así como Dios trató con David y hizo compromisos con él. Dios ha hecho pactos conmigo, ha hecho compromisos conmigo. ¿Soy yo el que no le ha cumplido a Dios? ¿Soy yo el que le ha faltado a Dios? ¿Eres tú el que ha ofendido a Dios, el que ha incumplido, el que no le ha obedecido, el que no ha sido fiel, el que no ha considerado la santidad, el que no se ha mantenido en la fe? Eres tú, pero Dios ha permanecido fiel. La Biblia dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él lo hace todo por amor a su nombre. ¿Y quiénes éramos nosotros? Y no solamente quiénes éramos, quiénes somos. Uno en determinado momento puede considerarse mucho, no, es que yo soy esto, es que yo soy aquello, yo he hecho lo uno, yo he hecho lo otro. El martes pasado, hermano, la palabra de Dios poderosa, hermano, en cada corazón y en cada vida. Dios nos confrontó, hermano, el martes en la predicación. Que Dios bendiga a mi hermano por esa palabra tan maravillosa que Dios le dio, la manera como Dios nos confrontó. Me pone a pensar, ¿y que quién soy yo? Es que yo qué he hecho. Vea, hermano, usted puede haber hecho muchas cosas lindas, maravillosas para la obra de Dios, pero si hoy no las sigues haciendo, tus justicias no te serán recordadas, nos predicaban, hermano. Y usted pudo haber sido muy malo también, pero si hoy le entregas tu vida al Señor, no te será recordado lo malo que hiciste. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios. Porque a Él le plació, porque Él lo quiso, porque esa fue su voluntad.
porque nadie lo ha aconsejado, nadie lo ha exhortado, nadie le ha obligado, nadie le ha dicho que tiene que hacer eso. No, simplemente a él le plació en su corazón. Y a mí me llamó siendo un pecador, me llamó para perdonarme, me llamó para salvarme, me llamó para revelarme la verdad, para sacarme de la ignorancia, me llamó, hermano, para vivir en santidad, me llamó para caminar con él, me llamó a enderezar mis pasos, me llamó para darme una nueva vida, me llamó para servirle, me llamó para predicarle, me llamó a este ministerio. Me llama todos los días a orar, me llama todos los días para adorarlo, me llama todos los días para que le sea fiel, para que le crea, me llama para que le siga, me llama para perfeccionarme. Y un día me va a llamar. Hermano, un día nos va a llamar para que salgamos de este cuerpo y subamos a su presencia. Un día nos va a llamar para que pasemos con él la eternidad. Y si tú no escuchas el llamado de Dios hoy, si no escuchas que Dios te está llamando a orar, te está llamando a glorificarle, te está llamando a servirle, te está llamando a ser fiel, te está llamando a ser santo, a caminar con él, a andar por su senda, a aprender de él, a ser humilde, manso, digno, recto, puro, piadoso, misericordioso, sabio. Si tú no lo escuchas para recibir esas cosas, ¿qué te hace pensar que cuando él llame a la iglesia, están en su presencia, entonces tú vas a estar con él o tú lo vas a escuchar? Si hoy él nos llama y endurecemos el corazón, porque eso fue lo que le pasó a Israel, y eso es lo que el Señor le advirtió al pueblo de Israel: cuando escuches la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Y si usted endurece su corazón cuando Dios le habla, entonces ¿qué le hace pensar a usted que cuando él llame a la iglesia usted lo va a escuchar? Realmente, ¿qué es lo que queremos? Lo que somos, lo somos por su gracia. Estamos aquí por su gracia. Y si él se lleva a alguien, se lo lleva por su gracia. Se lo llevará por su gracia. Si la persona es salva, se lo lleva por su gracia y ya terminó su carrera y gloria a Dios, va a disfrutar. Pero si la persona se perdió, entonces quiere decir que rechazó la gracia del Señor y tiempo le dio Dios. El que se pierde, hermano, no se pierde porque el Señor quiso que se perdiera. La Biblia dice que él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. ¿Cierto? Esa es la voluntad de Dios. Pero si alguien se pierde fue porque endureció su corazón, porque no quiso aceptar, porque no quiso escuchar, no quiso atender. Pero tiempo le dio el Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis que Dios le dio tiempo a Jezabel para que se arrepintiera. Y búsqueme pues una más mala que esa. Más mala que Jezabel, hermano. Corrompió al pueblo de Israel. Llevó a todo el pueblo de Israel a cometer adulterio, a seguir otros dioses. Persiguió a Elías para matarlo. No, esa mujer hizo de todo. Imagínate que la muerte de ella fue que cayó de por allá de una torre, hermano, y se la comieron unos perros. Pero dice la Biblia que aún hacia ella Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Y si Dios le dio tiempo a una mujer de esas tan mala, Dios le ha dado tiempo a todas las personas. Pero la gracia de Dios y la paciencia de Dios tienen un límite. Y Dios espera a alguien hasta que Él quiere esperarlo. Y le da oportunidad al que Él quiera darle oportunidad. ¿Cierto? Porque así es Él, esa es su gracia, esa es su decisión. La Biblia dice que Él tendrá misericordia al que quiera tener misericordia. Dice, para que el santo se santifique cada día y para que el impío sea impío todavía.
Y dice el apóstol Pedro que Dios no retarda su promesa como algunos creen, ¿cierto? Como algunos lo consideran, no, sino que Dios es paciente. Dios todavía tiene paciencia con nosotros. Y esa paciencia es por su gracia. ¿Quién obliga a Dios a tenerle paciencia a uno, hermano? Si la Biblia dice que ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. Quiere decir que usted, por muy bueno que sea, de todas maneras peca. Por muy justo que se considere, sigue ofendiendo a Dios. Todos los días nosotros ofendemos a Dios. Todos los días pecamos. Todos los días, hermano, hacemos sentir a nuestro Dios seguramente con indignación o con hastío, ¿cierto? ¿Qué pensará el Señor cuando nosotros obramos mal? Cuando gritamos, cuando ofendemos, cuando vemos lo que no debemos ver, cuando decimos lo que no debemos decir, cuando pensamos lo que no debemos pensar, cuando dejamos de ser fieles, cuando dejamos de ser santos, cuando ponemos la mirada en otras cosas, cuando otras cosas son nuestra prioridad en vez de nuestro Señor Jesús, su palabra, su obra. Sin embargo, el apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Imagínense, nosotros ofendemos a Dios y enseguida Él mismo sale a defendernos de la ofensa que le hicimos a Él mismo. O sea, explíqueme eso. ¿Cómo puedo yo explicar eso? Que yo lo ofenda a usted y enseguida usted me defienda a mí por la ofensa que le hice. Que usted quiera justificarme a mí de la ofensa que le hice. Eso no lo asignó el Señor, hermano. Es que mi Dios es bueno. Tan bueno es el Señor, hermano. Como dice la canción aquella, tan bueno para mí que no puedo entender su gran amor. Mire, hermano, ese coro, gloria al Señor Jesús, que dice, qué bueno es el Señor, tan bueno para mí, que no puedo entender su grande amor. Imaginen que esa canción la compuso un hermano que estaba en la cárcel y estaba sentenciado a morir. Él fue muy impío, muy pecador, y lo arrestaron y lo llevaron a prisión y lo sentenciaron a morir en la silla eléctrica. Pero como las personas condenadas no los matan ahí mismo, sino que ellos están un tiempo ahí en la cárcel, en fin. En ese periodo él se convirtió al evangelio. Él le hablaron de Cristo y entendió el evangelio. Y él compuso esa canción, y cuando lo sentaron en la silla eléctrica, el verdugo le preguntó, le dijo, ¿usted tiene algo para decir antes de morir? Ahí estaban los testigos y los jueces y todas las personas. Y cuando le dieron la oportunidad de hablar, empezó a decir y empezó a cantar. Qué bueno es el Señor, tan bueno para mí, que no puedo entender su grande amor. Y el verdugo bajó la cuchilla, hermano, eléctrica, ¡tra!, y no dio corriente. Y él siguió cantando, su espíritu me dio y libertado fui, tan bueno es para mí, no me he de quejar. Y volvieron a bajar la cuchilla por segunda vez y no dio corriente. Y él comenzó a cantar y decía, hay días tristes, momentos de aflicción. Y volvieron a bajar la cuchilla, hermano, por tercera vez y no lo pudieron matar. Y la ley en Estados Unidos dice, hermano, que si eso sucede en 3 veces,
la persona ya pagó su culpa y Dios lo libró de la muerte. Y entonces por eso él cantaba y decía, tan bueno es el Señor. Imagínense cuántos hermanos que Dios los ha librado en este momento, hermano, de morirse por ese virus. El misionero de Bélgica, hermano, tiene su testimonio de que estuvo 3 semanas entubado y Dios lo guardó. Esta semana, hermano, en la reunión de pastores, un ministro de la ciudad de Bogotá nos estaba predicando y nos estaba testificando, hermano, que estuvo no sé cuántas semanas en una UCI entubado. Y su esposa se paró frente a la cama donde él estaba a través de un vidrio y empezó a cantar esa canción. Y él en estado de coma, hermano, sucedió algo extraordinario. Él en estado de coma levantó las manos con todas esas cosas que tenía aquí en la boca, le habían hecho la traqueotomía, estaba con todas esas circunstancias y su esposa cantando, hermano, y él en estado de coma levantó las manos. Y la hermana cantando, qué bueno es el Señor, tan bueno para mí. Porque esa es su gracia, hermano. Pero a otros se los ha querido llevar. A otros el Señor ha dicho, no quiero que vivan más en ese mundo, quiero que estén conmigo ya, y simplemente se los llevó. Pero tenemos que seguir creyendo en su gracia, seguir creyendo en su bondad, seguir creyendo que Él es bueno, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre, que lo que somos lo somos por su gracia y que un día nos va a levantar por su gracia y que todos los días nos perdona por su gracia y todos los días nos tiene paciencia por su gracia y todos los días nos espera por su gracia. Y todos los días llega la bendición a tu mesa, a tu casa, solo por su gracia. Solo por su bondad, porque Él sigue siendo bueno, porque Él nos ama, hermano, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, porque no hay otro ser tan bondadoso como Él, tan paciente, que nosotros siendo tan malos, tan infieles, tan indignos, nos sigue amando y nos sigue esperando. Aleluya. ¿Por qué no cierras tus ojos, hermano? Y le dices al Señor que es por su gracia. Eso sí podemos cantar esta canción. Qué bueno es. Vamos a glorificar a nuestro